Uy, en este momento, después de escuchar a mis hijos, quiero llorar, o sea, un rato, por favor. En fin, estoy profundamente conmovida y agradecida a Limas, a la universidad, a mis amigos, a mis queridísimos hijos, que ya ni para qué les hablo de ellos, ya los conocieron ahora, ¿no? Pero aún así voy a intentar, hice un escrito que no tiene que ver con ponencias científicas ni logros de Ernesto y lo que demás allá, sino un poquito contarles cómo fue mi vida, digamos, sobre todo relacionada con, después de una decisión de seguir la ciencia, ¿no? Bueno, nunca me he arrepentido de mi vida, porque yo siempre digo que me han pagado por hacer mi hobby, y a ver, quincena tras quincena, y en el hobby, o sea, muy afortunada, ¿no? Desde luego. Entonces les voy a leer algo que escribí sobre mi trayectoria. Espero no ser demasiado aquí, pero bueno. Hoy, al recibir este homenaje de mi instituto, donde he dedicado 46 años de mi vida profesional, siento una mezcla de felicidad y emoción. Este lugar es sin duda mi segunda casa. Es curioso que me resulte más fácil dar conferencias científicas que hablar sobre mi propia trayectoria, especialmente como mujer y madre. Sin embargo, siempre he considerado un gran privilegio desarrollar mi pasión por la ciencia y encima recibir un salario, como decía hace rato, ¿verdad? Aún más afortunada me siento al haber sido madre de hijos maravillosos de quienes estoy profundamente orgullosa. Et je vois maintenant qu'il y a les Français là, de mis colegas franceses y quizás americanos que están conectados. Bonjour. Desde que puedo recordar, las matemáticas han sido una parte fundamental de mi vida. Recuerdo claramente cómo mi padre, con orgullo, solía ponerme multiplicaciones desde que tenía 3 años delante de sus amigos. Esta experiencia temprana no solo me dio habilidades aritméticas, sino también me dio mucha seguridad y confianza en mí misma. Como resultado, mi desempeño académico siempre fue muy bueno en matemáticas, quizás un poco demasiado, ya que fui reprobada en conducta, casi siempre. Durante la preparatoria tuve excelentes maestros de física y química, lo que me llevó a elegir una carrera que integrara estos 3 componentes: matemáticas, física y química. Por lo tanto, decidí estudiar ingeniería química. En aquella época, las mujeres representábamos tan solo el 10% de los alumnos. Yo creo que sigue parecido, andan por el 12%, pero bueno. Pero afortunadamente no dudé en elegir esta carrera. Durante ese tiempo, y a pesar de pertenecer a una familia acomodada, sentí una profunda necesidad de independizarme y demostrar que podía valerme por mí misma. Así que al finalizar el 3er año de carrera, tomé la decisión de salirme de casa, buscar trabajo y continuar estudiando. En los años 70 esto parecía algo inaudito, tanto que fui castigada, claro. Me quitaron el coche, no pude ver a mis hermanos durante más de 1 año, porque por supuesto era considerada un mal ejemplo. Sin embargo, la menciono porque esta experiencia reforzó mi anhelo de independencia y mi determinación de aumentar mis habilidades para ser autosuficiente. Este momento marcó el rumbo de mi vida. Después de completar mi carrera, decidí ir a estudiar a Inglaterra. Solicité una beca del recién creado CONACYT y me fui a realizar una maestría en matemáticas ahora en el Imperial College de Londres, que es conocido como el MIT europeo. Esta experiencia representó un desafío significativo, ya que todos los demás alumnos eran matemáticos y yo era prácticamente un experimento para ver si una ingeniera podía sobresalir o aprobar el análisis numérico. Esto requirió, pues bueno, sí, disciplina, esfuerzo, determinación, y esto surgió de lo más profundo de mí, así que les estoy contando pues lo que me fue sucediendo a mí con todo este asunto profesional, ¿no? Ya estaba inscrita en el doctorado de matemáticas aplicadas del Imperial College cuando regresé a México de vacaciones
y decidí casarme, entre otras razones porque mi pareja era solidaria y me apoyaba tanto en el ámbito profesional como personal, además de mi enorme deseo de tener hijos. Dado que ya tenía un grado del Imperial, mi director de tesis, el querido profesor Sargent, logró que completara el doctorado como alumna externa. Entonces pude hacer parte de mi tesis en México y recibir el grado en Inglaterra. Entonces me recomendó además con el doctor Alejandro Velasco Levy de Limas de México, lo que me trajo a este instituto para hacer, o sea, él me ayudó en mi doctorado, fui su alumna del doctorado, aunque el director general era Sargent en Inglaterra, y así llegué a Limas, de esa manera, ¿no? A los 6 meses de comenzar el doctorado quedé embarazada. Fui a hablar con el director de Limas, en ese momento el doctor Tomás Garza, a quien le mando un saludo si nos está escuchando porque no vive en el DF y no pudo venir, pero le mando un gran abrazo, porque le pedí permiso de traer a mi bebé todos los días. Supongo que pensó que no lo cumpliría, pero me dio permiso. Y así lo hice. A los 15 días del nacido mi hijo Gerardo, como ya mencionó, que no lloraba nada, yo digo, venía conmigo todos los días. En ese tiempo no existían las computadoras personales. Y dado que mi tesis consistía en crear un nuevo método de optimización nomás, que tenía que programarlo en una computadora y probar que funcionaba. Pero no había computadoras personales, por supuesto. En esa época la computadora de la UNAM era todo el piso bajo del instituto, enorme, gigante, las computadoras eran gigantes, como los habrán visto en las películas con las cintas esas, ¿no?, de memoria, etcétera. Y lo que sí había en el instituto, en el Limas, que empezaba en el primer piso, era un pasillo al lado de la escalera donde había 3 o 4 terminales. Es lo que había. Y ahí había que trabajar, y ahí había que sacar la condenada tesis. Pero pues yo traía a mi bebé. Entonces cuando había 3, o sea, un lugar para mí, pero a lo mejor otros 2 o 3 colegas, pues no iba a ir a llevar al bebé allí. Entonces le pasaba a mi queridísima secretaria, le pasaba el bambinero con mi niño y me lo cuidaba mientras yo podía programar ahí adentro. Así que Limas en mi vida ha sido mucho más que un lugar de trabajo. Realmente todo el personal de esa época y el personal administrativo en particular me ayudaban muchísimo con este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué más digo? Ya lo dije, me echaba la mano en el personal y se los agradezco eternamente. Esto duró 4 meses, hasta que un día el director Tomás Garza me pidió que por favor ya no llevara a mi bebé, porque había escuchado gritos o un grito de Gerardo cuando él estaba en el estacionamiento. Entonces supongo que en ese momento pues ya no era tan calladito y pues así lloraba seguramente, así que ya me lo llevé a mi casa. Mauricio vivió similar unos años después. Bueno, como anécdota les comparto que en esa época, con una actitud bien feminista que tenía, solía poner un letrero en la puerta de mi cubículo que decía: estoy amamantando a mi bebé, por favor regresen 20 minutos. Lo hacía breve, claro, o sea, para crear. La experiencia de mi segundo hijo fue similar. También tuvo que pasar sus primeros meses en este respetado recinto. Fue una enorme fortuna trabajar en un espacio donde se me permitía tener a mis bebés y a mi lado en sus primeros meses. Entonces ahorita quiero agradecer de forma muy especial al Instituto y a la UNAM por haberme dado permiso de traerme a mis hijos. Qué difícil para las mujeres encontrar un lugar de trabajo donde permitan llevar a tus hijos, sobre todo recién nacidos, ¿no? Al terminar el desarrollo de mi método, regresé a Inglaterra con mi hijo de 2 años en la mochila para probar mi método en un problema extremadamente difícil de ingeniería química, que era optimizar una red de cambiadores de calor. Gerardo mencionó su estancia, ¿verdad?, en Inglaterra un poco. Cualquiera que trabaje en matemática computacional, que es lo que yo hago, sabe que encontrar errores en un programa de computadora en el que estás realizando para que funcione
puede significar a veces no dormir por días y quedarte allí hasta que encuentras el condenado error, ¿no es cierto? Pero yo tenía un hijo de 2 años en Londres, entonces, y era un problema bien difícil el que estaba tratando también de resolver, pero mi profesor de Inglaterra, que también tuvo una suerte enorme, me dejó novelas, pero era un encanto, Sargent en Inglaterra era un encanto, qué suerte también, ¿no? Y entonces en un momento dado me dijo, mira, el método que tienes ya desarrollado es suficiente, vamos a probar la convergencia y te recibes de doctorado. Porque hacer lo que funcionara con los cambiadores de calor tenía que quedarme hasta imposible. Debo de mencionar que ese problema de optimizar la red de cambiadores de calor tardó 10 años en resolverse. No era fácil, bueno. Total, yo ya obtuve el grado y regresamos a México. Otra gran fortuna en mi carrera fue que el director de Limas, otra vez Tomás Garza en esa época, al comprobar mi dedicación y capacidad de trabajo, avanzando en mi tesis con mi bebé en la oficina y seguir investigando, un día se apareció en mi oficina y me dijo que me ofrecía una plaza en este instituto. Entonces, y me decía, solo tienes que dar clase y seguir investigando sobre tu tesis. En resumen, nunca tuve que conseguir trabajo en toda mi vida. Porque Tomás Garza, al ver que estaba yo ahí con el bebé, dijo, pues la quiero en mi instituto y me dio la plaza. Así que nunca pedí trabajo. Digo, fíjense, qué afortunada, ¿verdad? Y total, tengo 46 años de antigüedad, hasta ayer he seguido trabajando. Entonces, seguir con la carrera científica no fue fácil, no solo porque por años solo podía trabajar de 9 a 2 de la tarde para estar todas las tardes con mis hijos también, sino porque en ese horario tenía que lograr tener el mismo nivel que mis colegas que a lo mejor se pasaban todo el día. Y este es el tipo de ejemplos de por qué las mujeres, pues sí se les es más difícil, ¿verdad? Llevar a cabo una carrera universitaria. Entonces, pues ahí aprendí a ser más eficiente también, ¿no? Yo no me daba el lujo de ir por un cafecito, o sea, a sacar lo que tenías que sacar y se acabó, ¿no? Además, sí debo mencionar algo, que había un grupo en el IMAS que dificultaba la promoción de muchos investigadores, incluyéndome a mí. Sí, señor, lo tengo que decir. Así que solicité la promoción de un nivel cuando ya tenía suficientes publicaciones para el siguiente nivel. Y ahí nadie lo detenía, desde luego. Y así escalé muy lentamente, bueno, más lentamente, tomando el doble de tiempo de lo que hubiera podido ser normal, hasta llegar finalmente al nivel de titularse. Esto me enseñó que nada ni nadie puede detener nuestro crecimiento personal y profesional si trabajamos lo suficiente. Al mismo tiempo fui creciendo en el Sistema Nacional de Investigadores y bueno, que es el encargado de evaluar la ciencia en México, y también finalmente, agraciadamente, llegué al nivel 3, ¿no? Entonces, durante un periodo posterior a mi doctorado, mi salario era bajo, lo que me llevó al mero principio de mi carrera a pasar, pues nuestro salario en la universidad, pues al principio pues no era tan bueno, ¿verdad? Entonces, sin dudarlo, busqué una alternativa porque ya tenía derecho a un sabático y busqué ir a la industria y pasé un año en Industria Resistol. Fue una experiencia bastante interesante y la verdad me ofrecieron trabajo permanente con el triple de sueldo en la universidad, pero yo decidí no aceptar por 2 razones. Primero, tendría que dejar de hacer investigación, lo cual era un horror para mí, clarísimo. Y además estaba tan lejos que tendría que mudarme a otra zona de la ciudad, cambiar a mis hijos de escuela, en fin. Entonces, en esa época, después de esa experiencia, también pude haber creado una empresa de inventarios, por ejemplo, y haber así mejorado considerablemente mi nivel de vida una vez más. Pero de pensar en el horror de dejar de hacer ciencia, se interponía. Entonces regresé a trabajar a Limas y continué disfrutando al máximo mi carrera a pesar de las dificultades. Me parece importante recalcar que en México, ya lo dijeron mis colegas, esta área de matemática computacional
casi no se ha desarrollado, a pesar de que es esta área la que produce los modelos que muestran el cambio climático, que estudian la contaminación de aire, de agua, todos los problemas muy complejos y difíciles que tenemos necesitan de esta área de modelación matemática computacional. Pero en México se ha desarrollado muy poco históricamente, ahora efectivamente ya está cambiando, ya empieza a haber carreras de matemáticas aplicadas y todo esto, pero entonces trabajar en esta área pues no fue tan fácil, ¿no? Porque casi no había colegas aquí con los cuales trabajar y por supuesto pues los estudiantes, pues como bien ya mencionaron, no tenían ni background en matemáticas aplicadas para hacer el doctorado, etc. Entonces eso no fue tan fácil. Entonces, lo que sí, como resultado, tomé una decisión fundamental y fue colaborar con colegas en el extranjero. Porque hace 30 años en Estados Unidos se decidió que esta área se llamó computación científica, era el tercer pilar de la ciencia y por lo tanto la mayoría de los presupuestos del área de matemáticas en Estados Unidos, en Canadá y por supuesto en Europa, mayoritariamente desde hace 30 años se dio un impulso muy grande a esta área, pero en México no. En México apenas ahorita ya se están creando carreras de matemáticas. Entonces yo decidí ir a trabajar al extranjero, la verdad. Y entonces, bueno, con esta convicción y utilizando mis años sabáticos, porque el año sabático que la gente cree y la gente normal cree que es nada más me tomo un año de vacaciones, no es cierto, nació en la ciencia. Y nació en la ciencia para que justamente sea internacional, porque es un área del conocimiento del ser humano que es internacional, es decir, que hay que colaborar con gente de otros lados del mundo y intercambiar. Lo que es más importante en nuestro quehacer es intercambiar información con los colegas de todos lados del mundo, ¿no? Entonces yo decidí, pues eso, empezar a trabajar con gente fuera y entonces con el sabático, por eso se creó, te da permiso tu institución y te sigue pagando tu salario para que te vayas a trabajar a otro lado con otros colegas de otros lados del mundo. Eso sí, te tienen que invitar, eso sí, tienes que hacer un plan de trabajo, eso después tienes que reportar lo que hiciste, no es tan sencillo, pero tenemos esa posibilidad. Entonces, con mis años sabáticos y con licencias que me daban de 3 meses, que también era más o menos sencillo lograr, me fui a estudiar, pero a trabajar primero a Francia, Inglaterra, Italia, España, un poco en Alemania también, ¿no? Y la primera experiencia de sabático en el INRIA en Francia, que hay colegas de colegio, del INRIA son la... llevé a mis hijos, ¿no? Y tuvo un efecto potenciador inimaginable a nivel científico para mí, esa experiencia. Por eso la estoy compartiendo, ¿no? Porque tuve que aumentar considerablemente mi nivel, tanto creativo como eficiencia, para lograr resultados de primer nivel, que eran los que tenían mis colegas de alrededor. Entonces me sorprendí que al ver cómo trabajar rodeada de personas altamente capaces y productivas tuvo un impacto significativo. O sea, yo me di cuenta como yo mismo creció mi capacidad de investigación, etcétera, estando en un ambiente tan fuerte, tan dedicado, tan especial, ¿no? Entonces ahí trabajé por primera vez en solución de problemas inversos para identificar la presencia de petróleo o de agua subterránea usando métodos sísmicos, ¿no? Que era bastante revolucionario en la época, ¿no? Y lo mismo ocurrió con mi experiencia en Inglaterra, poco tiempo después, ¿no? Que fui como profesora invitada del Imperial College, pero tuve la oportunidad de trabajar en un grupo de la industria petrolera francesa que era un grupo de investigación. O sea, las compañías francesas tienen siempre grupos de investigación muy potentes, ¿no? Y estaban radicados en Londres. Entonces ahí logré demostrar que el método que yo había desarrollado de optimización global sí era efectivo y eficiente para estudiar yacimientos petroleros completos. Sin embargo, nada de esto lamentablemente todo este esfuerzo en el camino pues hubo problemas de salud, tuve una trombosis, tuve un infarto, etc. Pero nada de esto me detuvo. Entonces, pues por eso estoy aquí comentándoselo, ¿verdad?
Seguí trabajando, haciendo investigación y saliendo al extranjero con el objetivo de mejorar mi nivel académico y encontrar problemas cada vez más difíciles e interesantes, ¿no? Entonces, y como ya mencionaron, la complejidad de estos problemas necesitaba trabajar en grupos multidisciplinarios. Esta es una experiencia preciosa para mí. Es decir, yo quiero resolver un problema de agua subterránea, pues necesito ingenieros hidrólogos, necesito computólogos, necesito matemáticos, etc. Y entonces tuve que crear grupos, y eso fue padrísimo, multidisciplinario, porque cada disciplina tiene una manera de mirar el problema. Y para problemas de este nivel, a la fuerza necesitas que todos colaboren, ¿no? Entonces, esa experiencia con grupos multidisciplinarios ha sido lindísima en mi vida, la verdad. Que ya lo mencionaron mis colegas, entonces, además debo decir que el hecho de ser ingeniera de origen, la verdad ha sido muy padre, porque yo trabajo mucho con matemáticos, que son matemáticos de origen y demás, pero el ingeniero no para hasta resolver el problema, directo. En matemáticas puedes rodear en la matemática maravillosamente bella, ¿no? El ingeniero siempre llega a resolver el problema, entonces ser ingeniera de origen me ayudó, ¿eh? Bueno, entonces ya nada más quiero mencionar 3 problemas, que me digan cómo ando de tiempo. Estoy bien, ajá. Quiero mencionar nada más 3 problemas en los que trabajé, 3 temas, ¿no? Que fueron especialmente lindos para mí por alguna razón. Por ejemplo, encontrar la estructura geométrica óptima. ¿Cuál es la geometría? De un conjunto de átomos. Esto fue un trabajo seminal y precursor que después desembocó en el hallazgo de las geometrías de las proteínas, ¿sabes? Y del ADN. Entonces, tener la geometría de la proteína permite predecir su comportamiento en el tratamiento de problemas de salud y generación de medicamentos. Y si no tienes la geometría, no puedes hacerlo. Entonces fue un lindísimo proyecto, ¿no? O sea, nosotros fuimos seminales, o sea, al mero principio, cuando apenas se estaban trabajando con pocos átomos, pero bueno, fue muy linda experiencia. Que además aquí recuerdo a mi colega queridísimo que se nos fue con el COVID, David Romero, le mando un abrazo desde aquí. Después, el otro problema es la modelación de flujo de agua o de petróleo en yacimientos naturalmente fracturados, de los que yo ya hablo, Rodolfo, ¿no? Y que esta modelación permite también predecir productividad, que es muy importante. Por ejemplo, en el caso del agua, cuidado cómo sacas el agua, porque si no, acabas con la vida del acuífero, que en México llevamos viviendo esto más de 30 años. Pozos con sobreexplotación, pregúntense a los españoles ahorita que tienen también un problemón del agua, porque tienes que estudiar la capacidad que tiene ese acuífero, y como bien decía Rodolfo, estudiar la roca que hay abajo donde está el agua, porque si no la conoces no puedes saber cuánto puedes sacar sin acabar con la vida del acuífero. Y bueno, por supuesto en los petroleros lo mismo, ¿no? Entonces, como que es un problema muy importante, ¿no? Y aquí también necesité colaboración interdisciplinaria, entonces ahí sí estuve trabajando con la industria en Londres, en Milán, en México, y ya como citaron ellos, el Instituto Petróleo, Tecnología del Agua, Pemex, ¿no? Y de la academia, etc. Aquí nada más quiero decir una cosita que Rodolfo lo mencionó, pero no lo llevó más allá, y yo sí lo quiero llevar más allá. Ahorita no está de moda el petróleo, ¿no? Por la contaminación, cuidado. Los combustibles fósiles son terribles, y además son terribles porque se dejó de usar la energía nuclear, pero bueno, estaríamos limpios si lo hubiéramos seguido usando. Pero el petróleo no nada más es combustible, no es nada más gasolina. Tu ropa, tus zapatos, tus muebles, tu coche, hasta alimentos hoy en día vienen del petróleo. El problema no es el petróleo, y además es nuestro oro importante en México. El problema es no usarlo como combustible. Ese es el problema.
Pero por favor, tú hablaste de medicamentos que también vienen de allí. Alguna vez con Rodolfo platicando, las aspas de la energía eólica están hechas de material del petróleo. Las celdas de energía solar también están hechas, es decir, claro que hay que sacarlo, luego hay que usarlo como combustible fósil. Esa es la clave. Porque yo cada vez que hablo de petróleo, y siempre trato también de decir que es lo mismo para el agua, porque la verdad, todos los estudios que nosotros hacemos sirven para el petróleo y para el agua porque es subterránea, ¿no? Pero cuidado, sí, o sea, lo que conocemos como la vida normal depende del petróleo. Los coches eléctricos tienen todo del petróleo y además la energía eléctrica habría que preguntarse de dónde viene. Entonces yo digo esto porque hay que como que estar más conscientes de cuando nos metemos a dar opiniones sobre este asunto, ¿no? Entonces, claro que hay que sacar el petróleo. Te digo que los muebles, la ropa, las medicinas, la química, en fin. Y además porque todo lo que estudiamos nosotros también tiene que ver con el agua subterránea. Bueno, ya nada más el último proyecto en el que quiero hablar, que ha sido un proyecto lindísimo, también que lo he estado haciendo con los españoles, es el modelar el movimiento de manchas de petróleo en el mar, que todo el tiempo hay vertidos, unos gordos, unos enormes, pero todo el tiempo, porque por ejemplo, es normal que sean barcos los que lleven el petróleo de un lugar a otro, las tuberías subterráneas, los pozos subterráneos, todo esto puede tener accidentes y entonces hay vertidos en el mar. ¿En qué consiste el proyecto este? Estamos modelando matemáticamente el movimiento, considerando el viento, considerando las corrientes marinas, considerando las olas, etc. Todo eso se tiene que meter en el modelo para saber cómo se mueve el petróleo. Y déjenme decirles, esto es bien importante porque, como ya también mencionó, creo que Rodolfo, cuando alguien tiene un pozo petrolero, por ejemplo, o tiene lugares donde guardan el petróleo en el mar, etcétera, tienen que hacer este estudio. Es un estudio teórico, si quieren, al principio, probabilista. ¿Qué pasa si yo llego a tener, si se me rompe la tubería o si la tapa del pozo tiene un problema? Dame el tipo de petróleo, qué tipo de petróleo es, dame la cantidad que crees que se podría estar virtiendo y yo te hago un modelo donde te digo, ese petróleo, ¿hacia dónde se va a ir? Todo esto lo hemos hecho además en el Golfo de México, por supuesto. ¿Hacia dónde se va a mover el petróleo? Pero no nada más, ¿cómo va cambiando el petróleo en el camino? Porque algunos se va evaporando, otros se va emulsificando y el petróleo va cambiando. Además de que, dime por cuántos días vas a estar echando petróleo, porque si es una tubería, yo puedo saber cuánto tiempo me tardo en taparla. Entonces dime por cuánto tiempo vas a estar. Y con toda esa información y las matemáticas que tenemos nosotros, y con la base de datos que tenemos de tal periodo a tal periodo del año, hacemos un análisis probabilista y decimos, a los 15 días así va a estar el mar, y así va a estar la costa a los 30 días, a los 45 días, etc. ¿Cuánto petróleo va a llegar a la costa? Es lo más importante. ¿A qué costa va a llegar? Por donde tú tienes tu pozo, ¿a qué costa va a llegar ese petróleo? ¿Qué tipo de petróleo? Porque no es lo mismo, todo esto lo desarrollamos estudiando el Prestige, que creo que es el peor caso, porque el petróleo era chapopote puro, ¿verdad? Casi una piedra. Entonces, ¿qué tipo de petróleo llega? ¿En qué área de la costa? ¿A cuál área llega primero? Etcétera, para que paguen un seguro y estemos seguros de que pueda haber limpieza de esto. Entonces, este problema está muy padre y la verdad ha sido unas matemáticas muy sabrosas. Por eso todavía sigo, porque todavía estoy escribiendo un artículo que todavía no termino. Y bueno, eso lo hice con los españoles. Bueno, ya nada más en una última minutos quiero dirigirme en especial a las mujeres.
sobre todo, por supuesto, a las mujeres científicas y a las mujeres jóvenes estudiantes que estén en este tipo de carreras, pero en general también a las mujeres, pues sí, pues como son mujeres, pues quiero echarles un rollo a las mujeres, ¿no? Y entonces me gustaría, a objetivo de compartir lo que en mi experiencia ha sido fundamental para mi desarrollo personal y para hacer hincapié en la importancia que tiene desarrollar nuestros talentos dirigidos a las mujeres, porque los hombres, pues ya saben, ya lo vienen haciendo toda la vida, nunca nadie les dijo que no desarrollaran sus talentos, pero a las mujeres no. Entonces, yo estoy echándome un rollo aquí, el sentirse plenas y satisfechas al crecer como persona integral es fundamental, ya que aumenta la autoestima, por supuesto. Esto tiene consecuencias profundas y positivas en el entorno familiar y social, ya que contribuye a que las mujeres seamos más felices. Y servir de ejemplo a hijas e hijos para que crean en sí mismos y se dediquen a desarrollar su pasión, lo que es fundamental. Esto les permite vivir en la práctica cotidiana, reconociendo que las mujeres tienen las mismas potencialidades y los mismos derechos que los hombres, contribuyendo así a evitar la violencia de género. La importancia de creer en sí mismas y saber que si se aplican con disciplina, determinación y resiliencia, puedes lograr tus sueños y tus objetivos, incluso en ambientes que nunca van a ser ideales. Esto nos lleva a darnos cuenta de la importancia de crear relaciones de igualdad que promuevan el respeto, la comunicación y el afecto sano. La importancia de no vivir en la frustración porque no me pude desarrollar, porque los niños, etcétera, ya que esto tiene un fuerte impacto en nosotras mismas y en los que nos rodean, en especial en la pareja y en los hijos. Les agradezco sinceramente estar aquí conmigo, acompañándome en este muy apreciado reconocimiento por mi actividad científica. Me siento profundamente honrada y agradecida. En verdad, muchas gracias. En especial a mi preciosa Mónica, que fue idea de ella la ha organizado, ella ha trabajado en esto. Así que yo doy las gracias, pero en particular a Mónica Preciosa. Está también todo el trabajo de la unidad de publicaciones que nos ha apoyado, el apoyo del director, de nuestra secretaria académica, todo el apoyo del instituto, de nuestro jefe de departamento. Un honor, doctora. Muchas gracias.